Palabras de alegría y esperanza. Es el primer domingo de Cuaresma del año B, la lectura de Marcos 1, 12, 13. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. La narración de las tentaciones de Jesús es una de las páginas más conocidas de los evangelios. Incluso los que no asisten asiduamente a la iglesia han oído hablar de Jesús, de que fue tentado, de convertir las piedras en pan, de Jesús que fue llevado a un monte muy alto donde el maligno le hizo contemplar todos los reinos de este mundo, y luego también fue invitado a arrojarse desde el pináculo del templo. Como tentaciones son muy extrañas y muy diferentes a las nuestras. Naturalmente, no se trata de crónica, sino de 3 parábolas que encontramos en los evangelios de Mateo y de Lucas. Son imágenes que las primeras comunidades cristianas utilizaron para presentar una verdad muy consoladora para ellos y para nosotros, que Jesús es realmente nuestro hermano. Tuvo que afrontar todas las pruebas de la vida, todas las tentaciones que también nosotros tenemos que afrontar. Jesús tuvo momentos de dolor y de alegría. De todas las situaciones de la vida se puede salir maduro o derrotado. De la prueba del dolor puedes salir derrotado y deshumanizado. El dolor te puede hacer incluso blasfemar de Dios y perder la fe. Pero también puedes salir derrotado por el éxito que te puede hacer perder la cabeza y olvidarte de Dios y de tus hermanos. Esto es lo que dice el autor a la carta a los Hebreos. Jesús pasó por todas las situaciones de la vida con las que nosotros también tenemos que luchar. Solo hay una diferencia: nunca fue derrotado. En todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. A veces no nos comportamos como hijos de Dios, no escuchamos el Espíritu, al Hijo de Dios que hay en nosotros, sino que seguimos los impulsos de nuestras pasiones. Él, en cambio, fue siempre fiel a su identidad de Hijo de Dios. Por eso, cada año, al comienzo de la Cuaresma, la liturgia nos presenta la manera como vivió Jesús todos los momentos de su vida, las alegrías, las penas, los momentos en los que fue aceptado y aquellos en los que fue rechazado, los momentos en que fue amado o traicionado. Este año se nos ofrece la versión de las tentaciones de Jesús narradas por el evangelista Marcos, que no presenta las 3 parábolas como hacen Mateo y Lucas, sino solo 2 versículos en los que encontraremos imágenes bíblicas que tendremos que entender para captar el mensaje que el evangelista quiere darnos, para mostrarnos cómo vivió Jesús las pruebas de la vida. Escuchemos. Después de ser bautizado por Juan, inmediatamente el Espíritu lo llevó al desierto, donde pasó 40 días y fue tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles le servían. Es el Espíritu que, después de haber descansado en Jesús en el momento del bautismo, lo empuja al desierto. En el desierto vivían el Bautista, estaban los monjes de Qumran que llevaban una vida ascética, practicando escrupulosamente toda la Torá, y es muy probable que también Jesús, como todas estas personas de vida austera, haya pasado un cierto tiempo de reflexión, en soledad, en silencio, para reflexionar sobre las elecciones que iba a hacer.
Ciertamente es en este momento de diálogo con su Padre, en el silencio del desierto, donde tomó la decisión de comenzar su vida pública. Pero no es solo para recordar el tiempo que ciertamente pasó Jesús en el desierto, un momento de reflexión, de oración. No es solo por esto que el evangelista Marcos presenta el desierto. Para los que conocen la Biblia, el desierto recuerda inmediatamente el éxodo, el viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. El tiempo en que Dios puso a prueba a este pueblo para madurar su fe en Él, educándolo, ante todo, a contentarse con lo necesario. En el desierto no existe lo superfluo. El agua es agua, no es Coca-Cola. El pan es pan, no bizcocho. Solo necesario para vivir. El Señor educó a su pueblo en el desierto con el maná. Lo invitó a evitar la acumulación. En el desierto no se puede acumular bienes. Cada uno vive de lo necesario. Todas sus posiciones son las que puede llevar sobre sus hombros. La tierra no le pertenece. Cuando da un paso, lo que dejó atrás ya no era suyo, es para otros. Esto era lo que Dios quería conseguir cuando hizo cruzar a su pueblo el desierto. Quería probarlo. El maná no se podía acumular. Quien pensaba que podía acumularlo al día siguiente lo encontraba con gusanos. Y también con el agua, la confianza en Dios que no te deja faltar lo necesario para vivir. Jesús entró en este destierro y permaneció allí 40 días. Es un segundo detalle inequívoco que nos muestra el simbolismo que el evangelista Marcos pretende dar a este tiempo que pasó Jesús en el desierto. El número 40 en la Biblia indica toda una generación. En el desierto todos los que salieron de Egipto murieron y por lo tanto el número 40 es el tiempo de una vida. Y ahora queda claro lo que Marcos nos quiere hacer comprender. 40 días de Jesús en el desierto indican toda su vida. Vida en la que tuvo que enfrentar las mismas pruebas que nosotros. Jesús entró en el desierto después del bautismo. Comenzó su éxodo hacia la casa de su padre y en este desierto emprendió la lucha contra Satanás, una lucha que duró hasta el momento en que salió de este desierto, en el momento de su muerte. Ahora nos interesa saber qué pasó en este desierto. Y pasó exactamente lo que nos pasa a todos nosotros. Jesús fue puesto a prueba, fue tentado. Pongamos atención a este verbo tentar, que para nosotros suena un poco como tender una trampa para engañar, para llevar a una persona por el mal camino. Si este fuese el significado, no estaría bien que el Espíritu hubiera llevado a Jesús al desierto para ver si lo podía llevar por el mal camino. No. El verbo peirasómenos en el idioma griego no significa incitar al mal, sino que significa pasar por las pruebas que todos tenemos que afrontar en la vida. De hecho, en la Biblia se dice a menudo que Dios tienta, es decir, que pone a prueba a las personas que le son fieles, no para incitarlas al mal, sino para ponerlas en situaciones que incluso el justo debe afrontar. Son los momentos en los que uno se ve obligado a tomar decisiones y también se puede equivocar, pero de estas pruebas uno no se puede escapar. Si se viven como las vivió Jesús, se convierten en ocasiones favorables para hacer más sólida y madura nuestra fe. Nos hacen crecer, nos purifican, fortalecen nuestra adhesión a Dios
Este hecho de que Jesús también pasó por nuestro desierto nos acerca mucho a Él, lo pone a nuestro lado. La carta a los Hebreos, que ya he empezado a citar, dice otra cosa muy hermosa. Dice que por lo que sufrió, Jesús aprendió lo duro que es, lo difícil que es ser siempre fiel a Dios, y por eso sabe entender nuestra fragilidad y nuestras debilidades. Y menciona de nuevo en la carta a los Hebreos una hermosa frase. Dice, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En su éxodo, en su desierto, Jesús se encontró con algunos personajes, concretamente 3 personajes que son citados por Marcos. Son imágenes bíblicas, por supuesto, y queremos captar su significado y su mensaje. Los 3 personajes con quienes se encontró Jesús son, primero Satanás, después se encontró con las bestias y se encontró con los ángeles. ¿Quiénes son estos personajes? Satán, ¿a quién representa? En el Antiguo Testamento, este término Satán aparece 33 veces y era un nombre común, no un nombre propio. Satán significa todo lo que obstruye un camino, todo lo que se opone a una determinada forma de vida. Satán significa el adversario, el que se opone al camino que Dios quiere que cada persona tome. Él te obstruye. ¿Quién es este Satán? Satán es ciertamente el impulso de la carne que lleva a tomar decisiones que se oponen al espíritu. Ese es Satán. Es también la lógica de este mundo que te incita a pensar en ti mismo, a desinteresarte de los demás, a hacer lo que te gusta. Este impulso es Satán. Satán son también las instituciones que promueven comportamientos inmorales, que financian proyectos contrarios al bien del hombre. Satán son las organizaciones que difunden las drogas, la pornografía. Satán son también las personas que se oponen al Evangelio, que obstruyen el camino de los que quieren seguir a Cristo. La encarnación de ese Satán es Pedro. Jesús le dijo, tú eres un Satán porque seguiste el razonamiento de los hombres y te opones a Dios. A todos estos satanes, Jesús los encontró en su vida y siempre los derrotó. Son los mismos satanes con los que nosotros también debemos enfrentarnos y debemos identificarlos bien para no ser llevados fuera de camino. Por eso, al comienzo de la Cuaresma, la Iglesia quiere que pensemos en cómo vivió Jesús en su desierto durante 40 días. También se encontró con las fieras en el desierto. Algunos han interpretado una imagen del paraíso terrenal que ahora volvería con Jesús, las fieras que se vuelven mansas, el cordero junto al lobo. No, ese no es el significado que quiere dar a las fieras el evangelista Marcos. Se refiere a una página memorable del libro de Daniel. Este profeta se imagina viviendo en Babilonia en la época del rey Nabucodonosor, que había destruido la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 7 de su libro, relata una visión dramática que tuvo. Vio 4 bestias espantosas que salían del mar. Estas son las imágenes que el autor del libro utiliza para describir la sucesión de reinos de este mundo, reinos basados en la fuerza, la violencia, la grandeza, el valor. Se definían por la capacidad de dominar y dominar a los más débiles, que se comportan entonces igual que las bestias.
¿Cuáles son estas bestias? La primera, el león, símbolo de los babilonios, un pueblo sanguinario que deportó a Israel a Babilonia. Luego vino otro, más fuerte que el primero, un oso, eran los medos. Después del oso vino un leopardo, comenzó a dominar, fueron los persas, que se extendieron por todo el Oriente Medio y llegaron hasta Grecia. Y después de este leopardo llegó una bestia peor que las anteriores, indefinida pero espantosa, que aplastó a todos bajo sus pies. Fue Alejandro Magno. Estos son los poderes de este mundo basados en la fuerza. El que domina es el grande. ¿Y cómo poner fin a este reino de las bestias? Dios envió un cordero con un destino señalado, pero fue la única manera de hacer entender a los hombres que eran bestias. Los hizo enfrentar a un hombre auténtico, y el hombre de verdad es quien actúa como un cordero. Jesús quiso empezar este nuevo mundo y por supuesto tuvo que enfrentarse a las bestias y se llevó la peor parte. Un cordero entre los lobos tiene el destino señalado. ¿Y cuáles son las bestias a las que tuvo que enfrentarse Jesús? Las que querían perpetuar el viejo mundo, las conocemos muy bien. Eran los detentadores del poder político, económico y religioso, los saduceos, el sinedrio, los sumos sacerdotes, los guías espirituales, los escribas, que ostentaban de hacer largas oraciones y luego devoraban las casas de las viudas. Los fariseos predicaban un rostro de Dios vengador y enemigo de los pecadores. Este es todo el mundo viejo y Jesús se enfrentó en su desierto durante 40 días con estas fieras. El evangelista quiere advertir a sus discípulos. Les está diciendo, tú también, como el maestro, te encontrarás con las fieras que siguen con la lógica del mundo viejo y tendrás que enfrentarte a estas fieras como lo hizo Jesús, que no huyó. Los poderes económicos que explotan obligan a la gente a vivir en la miseria al pueblo entero. El discípulo de Cristo no acepta estos poderes porque son bestias, o ideologías locas que llevan a cometer crímenes. Son las bestias del viejo mundo. El fanatismo, el fundamentalismo religioso, el racismo, son todos poderes bestiales. Y todos los que usan la autoridad para dominar, para presionar, son bestias con las que el discípulo de Cristo no hace las paces. No odia a las personas, pero quiere que se den cuenta de que no son hombres, no son personas, son bestias. Tercer personaje. Jesús no solo encontró con bestias en su desierto durante sus 40 días, se encontró con ángeles. Los ángeles aparecen en la Biblia muchas veces, pero hay que entenderlos en el lenguaje bíblico. En el Antiguo Testamento se habla de ángel 213 veces y en el Nuevo Testamento 104 veces. Los ángeles no designan necesariamente a los seres espirituales. Ángel significa todo aquel que es mediador de la salvación, del amor, de la ternura de Dios. Moisés es llamado ángel. También el Bautista, justo al principio del Evangelio de Marcos, es llamado ángel. Los ángeles en el Antiguo Testamento son los profetas, son todos aquellos que colaboran con el plan de Dios. Jesús durante sus 40 días se encontró con las bestias y también encontró a su lado ángeles. Tratemos de identificarlos, los conocemos muy bien. Ángeles fueron ciertamente sus dos padres. Ángeles
fueron los discípulos que compartieron su propuesta de vida y se pusieron al servicio del mundo nuevo. Ángeles son mencionados por el evangelista Lucas justo en el capítulo, al principio del capítulo 8. Son muchas mujeres, algunas mencionadas por su nombre. Son las que asistieron a Jesús durante su vida pública. Se pusieron a su lado, le sirvieron colaborando en su obra de salvación. Y hay muchos ángeles aún hoy. Sabemos que el Señor los pone al lado de cada uno de nosotros. Entonces prestemos atención y preguntémonos, ¿soy realmente un ángel que coopera con el plan de Cristo? ¿Comparto sus opciones? ¿Me dejo penetrar por la lógica de su evangelio? ¿O simplemente me engaño por el hecho de haberle dado mi adhesión con mi bautismo? Sí, pero luego tal vez en mi vida muchas veces sigo muchos aspectos que son los de las bestias y de la lógica del mundo. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y ahora escuchemos lo que hizo Jesús cuando comenzó su vida pública. Después de que Juan fue arrestado, Jesús fue a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Bautista fue arrestado. Su misión terminó y ahora hay como un relevo. Jesús entra en escena y se hace notar el lugar donde comienza su vida pública. No vuelve a Nazaret, ya que Jesús conoce muy bien a sus compatriotas, sabe que son gente sencilla, también gente buena, pero aferrada tercamente a sus propias tradiciones, a sus propias convicciones religiosas. Imposible introducirles la novedad que Jesús vino a traer al mundo. Una nueva relación con Dios, una nueva relación con las personas, una inversión de los puntos de referencia de las opciones. Tampoco va a Jerusalén, porque allí están las autoridades religiosas que están convencidas de que ya lo saben todo, que están en su sitio con Dios, no quieren cambios, porque son los que anuncian la catequesis y si alguien introduce algo nuevo, contrario a lo que están enseñando, y se les acusa inmediatamente de hereje. Jesús elige ir por las orillas del lago de Galilea, y los galileos eran gente despreciada por los judíos de Jerusalén, que los consideraban gente impura, gente que se había bastardeado también, porque en el siglo 8 a.C. llegaron los asirios y devastaron la región. Deportaron a masas de la población e importaron pueblos paganos, por los que los galileos eran gente mezclada y también religiosamente tenían sus propias devociones, no eran tan puros como los judíos de Jerusalén. Es el lugar que Jesús eligió para comenzar su vida pública. Será a lo largo de las orillas de este lago que se encontrará con los pescadores, los llamará a que los sigan, luego irá a la aduana de Cafarnaún y se encontrará con Leví. También será amigo de los publicanos, aceptará la invitación a sentarse a la mesa con ellos y para todos los marginados Jesús tendrá un mensaje de alegría y esperanza de parte del Señor. Este mensaje es escandaloso tanto para los habitantes de Nazaret como sobre todo para las autoridades religiosas de Jerusalén. Lo habrían considerado un hereje si hubiera empezado a anunciar estas cosas en Nazaret o allá en Judea. ¿Cómo empieza su anuncio? Diciendo: el tiempo se ha cumplido.
El tiempo de la preparación ha llegado a su fin y ha empezado la nueva era del mundo y de la historia. Y luego continúa diciendo, el reino de Dios está aquí, ha llegado. Y no explica qué es este reino de Dios, porque todo el pueblo lo está esperando. El pueblo de Israel durante 450 años tuvo una triste experiencia de monarquía, excepto uno que otro de los reyes, que lo hizo bastante bien, pero la manera que la Biblia habla de todos los gobernantes de Israel es desastrosa, porque fueron infieles a Dios, no escucharon a los profetas y llevaron al pueblo a la ruina. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron la llegada del reino de Dios. El Señor reinará por los siglos de los siglos, dice el libro del Éxodo. Y en el libro del profeta Ezequiel, Dios dice, reinaré sobre ustedes con una mano fuerte. Esta es la promesa de Dios. Un día yo tomaré en mano la historia de este pueblo. El gobierno de Dios no es el cambio de una práctica religiosa, es el cambio de la historia, de la forma de vivir. Cuando Dios viene a reinar, cambia toda la forma de pensar, de evaluar, el razonamiento, y cambia la relación con la gente, la relación dentro de la familia, la relación con el dinero. Se cambia todo. Antes, en el viejo reino, el punto de referencia era el dominio. Ahora cambia. Aquí está el reino de Dios que se anuncia. Cuando pensamos en el reino que está viviendo en tiempos de Jesús, el reino de Tiberio, incluso antes cuando nació el reino de Augusto, ¿quién contaba en este reino? Los humildes, los mansos, la gente sencilla, los siervos, estos no contaban para nada. Los que contaban eran quienes eran capaces de dominar porque era el reino de las fieras. Ahora dice, entra en el reino de Dios y todo se pone patas arriba. Quien es humilde, bueno, manso, justo, sincero, leal, es el que cuenta, no ya los dominadores. Y este reino de Dios ya está presente en el mundo a través de la persona de Jesús, porque Jesús se mueve por estos nuevos valores que son lo contrario de lo que se consideraba válido en el viejo mundo. Jesús se mueve solo por la voluntad de Dios, que es la de un nuevo mundo que ya está presente en él. Jesús no se mueve por la voluntad de tomar el poder, de dominar, de acumular dinero, de hacerse notar, y tampoco tiene miedo a sus oponentes. Él se mueve por la voluntad del Señor, por la vida divina que posee en plenitud. Aquí está el reino, por lo tanto presente en el mundo en la persona de Jesús. ¿Y qué desea ahora Jesús? Lo que desea Jesús ahora es que este reino de Dios presente en él se extienda a todo el mundo. Y de hecho, empezará a hacer su propuesta a los pescadores que le darán su adhesión. Este es el reino que ahora empieza a presentarse al mundo. Y hay dos condiciones para entrar en este reino de Dios: convertirse y creer en el Evangelio. Convertirse. Hay que entenderlo bien, porque en la Biblia hay dos verbos que indican la conversión. Uno lo encontramos en el Antiguo Testamento. En hebreo es shu, que significa volver, regresar. En griego, epistrephein, volver a Dios. ¿Por qué?
La conversión en el Antiguo Testamento era propuesta al pueblo que se había alejado de su Dios para servir a los ídolos. Y entonces los profetas decían, vuelvan al Señor, vuelvan a donde estaban antes. Este verbo nunca se usa en el Nuevo Testamento para indicar la propuesta que hace Jesús. La conversión se presenta con otro verbo, metanoiein, que significa cambiar la forma de pensar, cambiar completamente la escala de valores, porque ahora entra un nuevo régimen. Y cuando cambia el régimen ya sabemos lo que pasa. Lo que antes se consideraba correcto, hermoso, ahora se pone patas arriba. Cuando cambia el régimen, ahora para Jesús, los grandes serán los honestos, los buenos, los pequeños, los serviciales, los atentos a los demás. Pero antes era exactamente lo contrario, eran los que aplastaban a los más débiles. Esta es la conversión que propone Jesús. No volver a lo que se hacía antes, sino aceptar la propuesta de un mundo nuevo que Él hace y que está presente en su mensaje, el Evangelio que Él anuncia, el Evangelio que se encarna en su persona. Jesús, por tanto, dice, si quieres entrar en este nuevo mundo al que doy comienzo, cambia tu forma de pensar, sintonízalo con el Evangelio que anuncio. No se trata, por tanto, de una adhesión a un paquete de verdades, sino un cambio de la forma de pensar que luego corresponde a un cambio radical de tu propia vida. Estamos al comienzo de la Cuaresma. Esta es la propuesta que Jesús nos hace a todos para que revisemos nuestra forma de pensar que tal vez sigue sintonizando con la forma de razonar del viejo mundo, no en la forma que Él nos propone en su Evangelio. Es tiempo de conversión y convertirse no significa volver a lo que hacíamos antes, incluso a nuestras convicciones o tradiciones religiosas. Convertirse significa aceptar su propuesta de un mundo nuevo. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.